¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, no tenemos el escritorio del coronel. Esto es un escritorio, yo sigo siendo coronel, pero Ivonne y Marcelo están en su tierra, en Brasil, han ido por temas familiares, así que bueno, vamos a hacer el escritorio del coronel sin ellos. Seguramente este programa lo repetiremos cuando ellos vuelvan. ¿Cuál es el tema de hoy? Es un tema recurrente, no es la primera vez que lo trato y probablemente no sea la última, que es la retrocultura. Este es un neologismo inventado por William Lind, no por mí, que hace referencia a la necesidad de no creer que todo lo futuro o todo el progreso va a ser bueno, sino que en nuestro pasado ya tenemos cosas buenas. Es más, es necesario revitalizarlas y volverlas a la vida. Para hacer una historia larga, bastante corta, todos nosotros, los que escuchamos este tipo de canales, los que nos informamos en forma no convencional, sabemos muy bien, lo hemos repetido infinidad de veces, que el mundo sufre un creciente proceso de deterioro. A mi criterio, iniciado por la Reforma Protestante, continuado por la Revolución Francesa y culminado por la Revolución Bolchevique. Todas cosas que están en nuestro pasado y que tenemos solamente el recuerdo o lo que está escrito y ha quedado registrados en las crónicas históricas. Pero más cercanamente, los que tenemos algunos años, lo hemos visto en nuestra niñez, en nuestra juventud, es la famosa revolución New Age de la década del 60, la revolución hippie, aquella que llenaba los muros de las iglesias y de las municipalidades en París, con eso de ser realista pide lo imposible, la imaginación al poder, el mayo francés, etcétera, etcétera. Donde ya no solamente se atacaba los fundamentos de lo que nosotros creemos que es la civilización verdadera, que es la cristiandad, sino que ya se nos comenzaba a atacar a la gente que pensaba como nosotros. Es decir, ya no solamente se nos pedía tolerancia, como en el caso de la Revolución Francesa, no solamente se nos decía que había un solo ideal, como fue el caso de la Revolución Bolchevique, sino que se nos comenzó a perseguir. Y esto, que comenzó a esbozarse en los 60, hoy está claramente definido, ya es una realidad. Lo vimos hace muy poco en la presentación de los Juegos Olímpicos, su clausura que fue aún peor, y lo estamos viendo en Londres, donde, oh sorpresa, o no tanta sorpresa para nosotros, el Estado, es decir, quien debería protegernos, quien tiene el monopolio de la violencia, no solamente no está en contra de la inmigración ilegal, además de favorecerla, sino que ahora se pone en contra de aquellos que se animan a denunciarla o que dicen no estar de acuerdo. Entonces, tenemos una doble necesidad con esto de la retrocultura. No solamente restaurar aquellas cosas viejas que eran mejor que estas nuevas, sino también como una medida de supervivencia, de autopreservación, porque van a venir por nosotros. Más tarde o más temprano nos van a venir a buscar. Esto va a ser un poco desilvanado, ya haremos clase más específica, pero yo quiero dejar algunos tips, algunas cuestiones que son propias de esta retrocultura. Vamos a ir campo por campo, dejando algunas semillitas y después las podremos expandir o no. Lugares para vivir. Bueno, acá el gran dilema es urbano o rural. La respuesta es muy fácil. Lo dicen grandes especialistas, lo dice la experiencia. Las grandes ciudades, las mega ciudades han muerto, se han transformado en lugares prácticamente que son asolados en forma permanente por bandas, por pandillas, por tribus urbanas. Entonces, la respuesta es urbano. Cuán urbano o no, está en la medida de cada uno. Uno puede irse a una montaña desolada, o como yo, que estoy viviendo en una zona semiurbana, con algunas ventajas de la zona rural y con algunas desventajas de la zona rural, pero una zona intermedia. ¿Por qué digo rural? Porque todo tipo de supervivencia individual, comunitaria y familiar va a ser mucho mejor, mucho más fácil en la zona rural, porque el espacio es tiempo y el tiempo obviamente hace a nuestra calidad de vida. Acá en una zona semirural puedo tener mayor seguridad, puedo cultivar mi propia comida, puedo tener un anillo de amistades mucho mejor que la que puedo tener en un edificio de propiedad horizontal, que por más que vivan amontonados, yo no creo que los vecinos del tercero E se conozcan con los del tercero B o A, como me ha sucedido cuando he tenido que vivir en la propiedad horizontal. Entonces,
entre urbano y rural yo aconsejo, sin irse a la punta de un cerro, tener una propiedad rural, no muy grande, no hace falta, con a veces 1 hectárea, media hectárea, es más que suficiente para satisfacer las necesidades de un grupo familiar normal. Transporte, bueno, estamos inundados de medios de transporte, buenos y malos. Ahora se nos quiere imponer, y la masa de los autos que nosotros podemos tener acceso, por ejemplo, si pudiéramos comprar un 0 kilómetro, son de carácter digital. Ahora, ¿es confiable? No, no son confiables estos autos. Estamos viendo como, pese a todos los intentos que hacen estos mega millonarios como el señor Elon Musk de vendernos sus productos, son productos peligrosos. No solamente son peligrosos, son productos que no son confiables. Por eso yo aconsejo tener un auto analógico, como tuvieron nuestros padres, un auto que tenga carburador, que tenga bujías, que tenga distribuidor, y que una persona medianamente instruida, como puedo ser yo en las artes de la mecánica, lo pueda reparar. Porque ¿qué pasa con un auto digital? Y si se rompe, tengo que acudir al concesionario, y si ese concesionario no tiene el software correspondiente, no lo voy a poder solucionar. Ni que hablar, que ya ha sucedido, de las posibilidades de hackeo que puede sufrir un auto virtual. De hecho, ya está sucediendo. Educación, el otro tema. Bueno, acá hay un poco más de abanico de posibilidades. Puede ser estatal, puede ser privada o puede ser propia. En un país como la República Argentina, donde la educación estatal es relativamente buena, es gratuita, obviamente la elección es estatal. Porque la privada generalmente va a estar fuera del alcance de mis posibilidades, y porque además no siempre voy a poder garantizar los contenidos o la neutralidad que ando buscando. Y esta también la he practicado, es bastante compleja, no es tan sencillo, es convertirse en el maestro de nuestros propios hijos. Hay programas a distancia, hoy con la internet esto se puede hacer, no es una opción fácil, pero no se puede descartar. Alimentación, ¿global o local? Bueno, obviamente local. La otra vez veía una propaganda en Twitter de un envasado de peras que se vendían en no sé qué parte del mundo, que decía peras cosechadas en la Argentina, envasadas en Tailandia. Bueno, una locura. Imagínense usted el costo que significa haber cosechado esas peras probablemente en Río Negro, en Mendoza, en la Argentina, haberla trasladado a un país tan lejano como Tailandia, haberlas envasado y después venderlas, no sé, en Portugal, en Francia o en Inglaterra. La energía, otro debate. Energía limpia, sucia. Vamos a escuchar innumerables propuestas a favor de la energía limpia, de que nuestras casas tienen que ser autosuficientes, que la energía solar, que la energía eólica, que la fotovoltaica. Bueno, yo hice un pequeño experimento, pequeño. Compré una célula fotovoltaica a los efectos de alimentar una pequeña porción de mi casa y no funcionó, pese a que vivo en una zona como es Mendoza, donde el sol debe y brilla la masa de los días. Bueno, lamentablemente acá el tema de las energías no nos podemos separar de las viejas energías como pueden ser el carbón, el petróleo, el gas. La Argentina en ese sentido está bendecida, estamos sentados arriba de una garrafa. Entonces, no hay que escuchar estos cantos de sirena, porque esas energías, en principio, no pueden reemplazar a las energías convencionales. Probablemente las puedan complementar, pero no reemplazar. Ojo con eso. El tema de la seguridad, otro tema acuciante y por el cual muchos nos hemos venido a vivir a una zona rural o semirural. Puede ser estatal, puede ser propia o puede ser privada. Bueno, normalmente la mejor seguridad es la seguridad propia, la que uno se puede dar. No todos estamos en condiciones, ni todos la pueden afrontar. Pero, obviamente, la seguridad estatal está en franca retirada. Sabemos que las policías municipales, provinciales y nacionales están totalmente sobrepasadas. La seguridad privada también tiene sus inconvenientes. Muchas veces los que nos vienen a robar son los de la seguridad privada, porque nos conocen, porque saben dónde guardamos las cosas y conocen nuestro secreto. Entonces, creo que acá hay que tener una combinación. Lo estatal obviamente no se puede descartar, hay que tratar de tenerlo, para lo cual se les puede exigir especialmente a los policías locales que cumplan con su tarea. Si uno tiene seguridad privada hay que controlarla, es muy complicada.
a veces son parte del problema y no parte de la solución, y obviamente nada reemplaza a mi propia seguridad, lo cual no significa armarse tipo Rambo, sino tener medidas de seguridad mental, es decir, no abandonarse a la seguridad, ya sea estatal o privada, sino tener los necesarios mecanismos de reaseguro, de control, que me permitan ejercer a mí cierta discrecionalidad y mantener y ser yo el dueño de mi propia seguridad. La cultura, obvio, es muy importante. Acá, desde las centrales del poder, desde los hegemones, nos quieren a todos iguales, nos quieren comiendo McDonald's, usando jeans y escuchando rock and roll. No, acá tenemos que privilegiar lo nuestro, lo argentino, que es muy hermoso, nuestro cine, especialmente el viejo, de la década del 40, el 50, donde se hacían películas magníficas, nuestra música, el folclore, el propio rock nacional, el tango, es decir, preferir lo nuestro, eso nos va a enriquecer y no nos va a colocar en ridículo, no hay nada más ridículo, lo he visto a veces esos tilingos tratando de imitar, los bailes que se hacen en un bar en Milwaukee, no, estamos en la Argentina, entonces hay que preferir lo nuestro. Los ingresos, el dinero, bueno, esto es complicado, está el dinero legal, está el dinero negro o el mixto. La Argentina es un país, como lo define Carlos Malatón, un país barranio, un país donde desde sus inicios, la creación del Virreinato Río de la Plata, hemos amado el contrabando, hemos amado lo negro, lo barrani, y eso no lo vamos a borrar. De hecho, el 40, el 50% de nuestra economía hoy es una economía en negro. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Sabemos que el fisco tiene sobre nosotros grandes microscopios, grandes lupas, no nos permiten movernos. Por supuesto es una red diseñada para atrapar mojarritas como nosotros. Los tiburones, que son los narcotraficantes, pasan de largo. Entonces esto hay que ser astuto, usar lo que se conviene de la parte legal y mantener oculto y mantener en negro lo que hay que mantener en negro, porque esto es así, lamentablemente. Y vamos a la conclusión de este escritorio improvisado del coronel. Una frase que siempre me ha gustado, hoy la busqué. ¿Quién es su autor? Un gran compositor. Acá la música siempre es importante. Es una expresión, obviamente, de la cultura humana, una de las más sublimes probablemente. Gustav Mahler decía que la tradición no es adorar la ceniza, es trasladar el fuego. Entonces acá lo que yo estoy tratando con la retrocultura no es convertirme en un neoconservador o en un conservador, porque bien yo puedo conservar cosas que no son tradicionales, sino ya hablaremos en otro programa. ¿Qué es la tradición? Bueno, la tradición básicamente son los valores esenciales del bien, la verdad y la belleza, lo que me conecta con todo lo superior, lo que me conecta con Dios, con mi religión. Entonces, reiteramos la conclusión. No se trata de adorar la ceniza, se trata del traslado del fuego. Muchas gracias.